Hola, ¿qué tal amigos? Hoy con ustedes Gustavo Petro. Están perplejos, nunca el estudio había estado así. ¿Quedaron estupefactos o petrificados? Mejor petrificados. No, quedaron petrefactos. No, putrefactos. No, putrefactos. Petrefactos, que viene de piedra. Si usted gana la presidencia, Gustavo Petro, ¿cómo piensa enfrentar, digamos, las arremetidas de un establecimiento que todos sabemos que es feroz? ¿Y qué fue lo que descubrió de un plan para atentar contra su vida? ¿Cómo lo descubrió? ¿Qué pasó? El establecimiento feroz, que no se acostumbra a que gente diferente gobierne, ¿no? Mira lo que le pasó al alcalde de Medellín, que ya me había pasado a mí. Es decir, cada vez que ven un gobernante diferente, se pasan por la faja de la Constitución y lo sacan. Porque quieren solo un Estado manejado por ellos, ordeñado por ellos, enriqueciéndolos a ellos. Es una clase política, económica, indolente con las necesidades de la gente y que no sabe del trato democrático. Sabe del trato oligárquico, pero no del trato democrático. Que los trabajadores sean libres en votar, que sus empresas serían más grandes si la gente fuese menos pobre, que sus empresas serían más grandes si los trabajadores y las trabajadoras tuvieran más estabilidad, porque serían más productivos, que sus empresas serían más grandes si el intelecto general de la sociedad fuese más elevado a partir de la educación, que sus empresas serían más grandes si hubiera paz en Colombia. Todas esas cosas las desconocen. Ahora, se trata de que las conozcan, digamos, que se den cuenta que las ganancias aumentan, se aumenta la paz, como en el turismo, que las ganancias aumentan si disminuye el hambre, que las ganancias aumentan si disminuye la pobreza y la desigualdad. Y eso se hace en la práctica, en mi opinión. Se hace con gente, con una sociedad viva, que esté en la calle, que se organice, que critique, que se burle del poder si se quiere, porque burlarse del poder, digamos, que tiene que ver con el oficio de ustedes, es una práctica bastante ancestral, muy democrática. Una sociedad viva, que se burle, que pueda reírse. Esa sociedad viva, que se pueda mover, luchar por sus derechos, nos puede ayudar a contrarrestar las jugaditas. Gustavo, usted se leyó El Quijote a los 10 años. Yo llevo más de 10 años tratando de terminarlo. ¿No le pasó a usted lo mismo que a Alonso Quijano, que de tanto leer sobre caballeros andantes, enloqueció hasta el punto de pelear contra molinos de viento y querer ser presidente de los colombianos? Los molinos de aquí no son de viento. Pero, y las dulcineas del Toboso. No es tampoco Marta Lucía. No, ¿Y los fierabraces? Los Sanchos hay muchos. Escuderos hay muchos. Digamos, se burla, la mentalidad democrática, aristocrática, se burla mucho de Sancho. Pero Sancho ahí es el trabajador. Claro. No hay Quijote sin Sancho. Sí, Sancho es el que lleva los escudos y las lanzas. Y Sancho es el hombre que está aterrizado a la tierra. ¿Y quién es su Sancho? No, digamos, yo creo que Sancho es el pueblo trabajador. Sancho es el pueblo trabajador y ha habido Quijotes que se van tan lejos del pueblo trabajador que realmente terminan enredados en molinos de viento sin hacer nada. Tú tienes que estar muy ligado al pueblo trabajador, al pueblo, a la gente del común. Cuando aparecen los ejércitos de Quijotes y de Sanchos, cambia el mundo real, no el mundo imaginario. Gustavo, la propuesta esa que ha hecho ruido, el tren que va de Buenaventura a Barranquilla, sí, ¿no es más prioritario, digamos, fortalecer
los trenes del interior, ensanchar, por ejemplo, las carrileras? Digamos, la pregunta específica es, ¿no es prioridad fortalecer las vías férreas que hay una cantidad de intereses? Si lo haces con plata, o sea, ¿de qué se financia un tren? De lo mismo que se financia un camión, de la carga. Cuando hablamos del tren Buenaventura Barranquilla, que pasa por todo el Caribe, por todos los puertos, no estamos pensando en hacerlo con el presupuesto colombiano, porque si no la prioridad sería otra, sino con la carga que llevaría ese tren. ¿Y esa carga de quién es? No es colombiana, es la que pasaría por el Canal de Panamá, que está congestionado. Ahí está la plata para hacer el tren, porque el tren le soluciona un problema de congestión. ¿Qué ventajas tendríamos nosotros? Que cobramos el frete de una carga que no es nuestra, el peaje. Y entonces lo mismo que los panameños hacen con su canal, porque la carga que pasa por el canal tampoco es de los panameños, chinos, gringos, europeos, japoneses, coreanos. Entonces ellos cobran el flete y viven de eso. Nosotros cobraríamos el flete y lo invertiríamos en la región por donde pasa el tren. Y como es una concesión, trataríamos de que una de las cláusulas del contrato permita el uso colombiano de esa línea, lo cual significaría que tendríamos que ver producción en el Caribe. Y eso implica una reforma agraria porque es producción de la tierra y transformación industrial del producto que se cultiva en la tierra y producción en el Pacífico, que ahí no es la tierra, digamos la tierra para cultivo, ahí es la bioeconomía de la selva, la madera, la investigación sobre una de las selvas la más biodiversa del mundo. A mí me encanta el proyecto porque pasa por las dos regiones más pobres de Colombia y les da una oportunidad. Ese flete es un dinero para las regiones más pobres de Colombia, no para quien vive en la élite económica, en Medellín o en Bogotá. Por eso no les gusta el proyecto. Ahora, ¿por qué tiene que ser en forma de viaducto? Es decir, por encima de la superficie. Porque la selva, porque las tierras del Caribe, porque el agua debe pasar, porque los animales deben pasar, porque debes tener el menor impacto ambiental posible sobre la tierra. Que eso costaría mucho, cuesta $14 millones kilómetro. Comparativamente es más barato que una doble troncal, una 4G, pero no lo pagamos nosotros. ¿Usted podría decirnos cuáles serían las diferencias o similitudes entre insurgencia y rebelión? Y en el caso de tener que lidiar con alguna de ellas en su gobierno, ¿cómo las manejaría? Son sutiles, digamos, sedición es cuando tú protestas contra unas normas, pero no contra la Constitución. Rebelión es cuando protestas contra la Constitución. Rebelión no es revolución. A veces una rebelión es cambiar una élite por otra, pero no le diste a la sociedad el poder, sino cambiaste el poder de una élite por el poder de otra élite diferente. La revolución es más profunda, porque la revolución no es una transformación instantánea, un momento de la historia, sino que es un cambio de cultura y de era. Entonces, cuando hablas de la Revolución Francesa, no estás hablando solamente de los días esos, de la Bastilla, sino que estás hablando de que un mundo cambió. Y efectivamente cambió, para bien o para mal, pero cambió. Es la evolución humana. Ahora, la evolución humana va siempre en sentido ascendente o tiene unos pliegues que la hacen. Puede haber un momento de la evolución humana en que sea digamos, involución. Yo creo que estamos llegando a un momento en que vamos a definir en toda la humanidad si evolucionamos otra vez o definitivamente nos extinguimos. Ese punto
de inflexión se llama crisis climática. ¿Cómo resolvemos la crisis climática? Puede extinguirnos, puede mandarnos a una nueva evolución. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos con el candidato para Poca analizar risa, algunos muy serio el personajes. programa. Vamos a analizar unos personajes, usted sabe el juego, y usted nos dice lo que piensa de ellos, pero después de un pequeño corte. Bueno, seguimos con Gustavo Petro, vamos a ver los personajes. Entonces vemos la persona, Gustavo, y vos Yo la decís... miro acá. Sí, Sí. y vos decís una frase, Vicky Dávila. Mi nueva mejor amiga. Ah, sí, venga, ¿y usted qué piensa? ¿Usted qué piensa de esa prensa que durante años lo atacó y lo difamó? Y ahora pues está haciéndole ojitos y cambiando la actitud por una más respetuosa y conciliadora. ¿No será el truco que tienen ahora los uribistas, que se dividen en dos, entre uribistas y antiuribistas? De los uribistas se dividen en antiuribistas y hay Es unos. como un truco para... Hay unos que se llaman antiuribistas y harían lo mismo que haría Uribe. Son uribistas vergonzantes. A mí me gusta más la gente sincera, o sea, los uribistas. Claro, de frente. Se lo dije a la señora Cabal de frente. Pero, digamos, la prensa es como un zigzag. La prensa está en un mundo cambiante, que evoluciona todos los días. Usted no sabe exactamente qué hacer, porque están las redes, aumentan cada vez más poderosas con los problemas. Y entonces si nos atacan, nos defendemos por allá, etc. Entonces ha tomado una actitud que me parece más constructiva. A mí me interesa que la prensa me critique si soy gobernante, por aquello de cuestionable, controlable, reemplazable. La prensa, al ser de los más ricos de las sociedades en toda la humanidad, porque es el nuevo fenómeno, hablo de la prensa tradicional, entonces se convierte en partido político ideológico, no en medio de información, se convierte en propaganda, muy Goebbels. Es Goebbels multiplicado por 1000 hoy. Y Goebbels era el propagandista de Hitler. Entonces él usaba la mentira y el miedo para construir la política de Hitler, volverla popular. Y fue muy eficaz hasta que cayeron las bombas en el mismo Berlín. Entonces la prensa hoy tiene que ubicarse si es propaganda lo Goebbels o es medio de información. Y entonces a mí me interesa que sea medio de información y me critique, pero hay que tener una pluralidad de medios de comunicación. Colombia tiene que incrementarse el diálogo social, y el diálogo social es pura comunicación social. Bueno, veamos al otro personaje. Uy, Bueno, ¿qué pasó este es ahí? Bedoya Qué susto. y Liscano, que pues Bedoya también es de los políticos que ha adherido, yo no sé, si, él adhirió al pacto histórico, y el otro Liscano muy recientemente. Y son políticos, digamos, de los que hemos hablado, tradicionales y muy cuestionados también. Entonces ahí, digamos, ha habido críticas también. Siempre hay que ser cuestionable y siempre debe haber segundas oportunidades, ojo. Y ese es como uno de los platillos de los sapos que hay que tragar. Mira el caso Mauricio, que yo lo conozco y creo que era Cambio Radical, no me acuerdo bien. Sí. Muy crítico conmigo cuando yo fui alcalde. Estaba en el Congreso, yo no lo conocía bien. Conocí al papá, que fue secuestrado por la FARC en la época esa del canje y duró eternidades ahí. Es una víctima de la violencia. El papá se dedica a estudiar filosofía. Y Mauricio deja el Congreso, deja el partido en que estaba, se va a Estados Unidos y estudia en MIT y en Harvard, pero no los cursillos esos que hacen para que el político venga aquí a decir que estudió en Harvard, Sí. sino que estudió en Harvard. Nosotros tenemos una dirigencia política profundamente ignorante. Y no es por soberbia, porque a veces hay una soberbia del conocimiento. Pero es que un dirigente político debe hacer el esfuerzo Sí. de cultivarse el cerebro.
A veces cultivan la Pero, tierra, por ejemplo, pero de cultivar. Por ejemplo, Bedoya tiene unas demandas por plagio y por hacer la carrera, digamos, de manera una locura, de manera muy corta y de manera torcida. Hasta lo que yo he podido conocer, Bedoya, por ejemplo. Entonces, claro, hay gente que ahí se pega y ataca, y eso son las cosas de las que hay que hablar, porque seguramente va a llegar a pedir algo a cambio, y ese es el miedo. no, pero es que, ojo, es que ahí es donde no puedes caer en el... Si la encuesta hoy me pone 47%, Sí. los amigos ya están, ¿cierto? Los familiares ya están conmigo. Millones de personas están conmigo, pero hay, digamos, muchas más personas que ni conocemos dicen no me voy con Petro. En las alcaldías, en los municipios, en los lugares más apartados, gente que puede ser conocida, gente que es desconocida, dice Petro, y me voy en el tren de la victoria. Eso no significa, porque caerías en un gran peligro, de que entonces para atraerlos haces una transacción, Ya. que es diferente. Porque primero tienes que hacer la transacción y después los atraes. No es que primero llegan y después haces una transacción. Si haces transacciones para atraer a gentes y tienes que entregarles un pedazo del Estado, un pedazo del presupuesto, un pedazo de no sé qué institución, pues caíste en lo mismo de lo que ya hay. No estás cambiando nada. Te dejaste atrapar, te dejaste cooptar. No estoy diciendo que ellos lo hagan, estoy diciendo que lo que hay que garantizar es que no hagas transacciones con el Estado, porque el único propietario del Estado es la sociedad, no es el presidente, no es el magistrado, no es el general, es la sociedad. Esta es la cereza en el pastel, ya como para terminar la entrevista. El imputado. El imputado. Con E también, ¿no? Toca Porque sentarse también a hablar imputado con y emputado también. Entre más lo imputan, más se... Más se emputa. Sí. Pero, ¿y entonces qué? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a hacer con ese señor? Él debe tener la tranquilidad que puede criar a sus nietos. Yo creo que si todo colombiano tuviera la tranquilidad que puede criar a sus nietos, toda colombiana, pues estaríamos bien, ¿no? Pero eso no lo decide también un presidente, eso es una justicia independiente que no se sabe qué va a pasar. Nacional. Nacional. Con independencia del gobierno y de la política. Digamos, como cualquier otro ciudadano que sea imputado, pues debe gozar de una justicia independiente, no política. Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Tenemos, no sé, quedaron entre el tintero muchísimas preguntas y sobre todo muchísimas respuestas. Pero muchas gracias, candidato. Gracias a ustedes, a los esperamos televidentes, Muchas gracias. Santiago y Martín. Muchas gracias. Espero que cuando sea presidente se burlen de mí. Téngalo por seguro que lo haremos. Exactamente. Muchas gracias. Yo estaré observándolo y me reiré también. Bueno, muchas gracias.